que es una noción de teoría de números, cuando esto ocurre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hay algunos alfas que hacen que esto ocurra. Para esos alfas yo sí puedo resolver la ecuación cosmológica y me queda una solución C infinito. Entonces, efectivamente, el sistema dinámico FFI se comporta igual que el FC. Y la verdad es que hay un ejercicio muy fácil los números diofantinos son casi todos con respecto a la medida del Lebesgue, A de X. Si yo tomo al azar un número racional, me va a dar un diofantino. No todos son diofantinos. No todos los números irracionales que yo tome me sirven para tener esta estimación que me permite concluir. Pero sí, y esto es muy fácil de probar, casi todos son. Si yo tomo al azar un irracional, la cuestión funciona. Se tiene esta estimación. Y cuando yo tengo esta estimación, esto realmente se va a cero y realmente el h que construí se puede... es una función C infinito. Así que el teorema que hemos demostrado, teorema para casi todo alfa se tiene, y para casi en términos de la medida de Lebesgue, se tiene que f phi es conjugado con fc, donde c no es otra cosa que el promedio de los phi. Miren qué bonito. Lo que dice este teorema es que este sistema dinámico que parecía raro, de ir subiendo y bajando, haciendo cosas raras, para casi todos los alfas que yo tome, donde esto es una condición aritmética, es decir, hay teoría de número involucrado, para casi todos los alfas, este es conjugado con ese. Es decir, este sistema dinámico raro se comporta igual como se comporta el sistema dinámico constante. Esto es esencialmente los ingredientes que aparecen cuando uno estudia la estabilidad del sistema solar. Sé que suena mucho más complicado, pero el sistema solar es más o menos lo siguiente. Quiero que pongan harta atención ahora. El teorema es importante, pero el sistema solar es lo que motivó el estudio de los sistemas dinámicos. A ver, ¿quién fue al colegio? ¿Quién llegó hasta primero básico en el colegio? Al menos. ¿Quién fue a primero básico? ¿Sí? Tú, ahí. No, tú. Ya. ¿Cómo se mueven los planetas? ¿Qué decían en primero básico, no después? ¿No? ¿Cómo? Se mueve alrededor del Sol. Alrededor del Sol. ¿Quién fue a un colegio mejor que este muchacho? Con un poquitito más de información, un poquito más, está bien, pero algo un poquito más. Tú, ahí con el teléfono, cuéntame. ¿Cómo se mueven los planetas alrededor del Sol? ¿Cómo se mueve? Sí, los planetas alrededor del Sol. Mueven lo que hacen. Discúlpame, no te escuché muy bien. Ya, pero describe un poquito más el movimiento. ¿Qué saben de ese movimiento? Chicos, les pregunto de colegio nomás, nada más. Ya, muy bien. Elipses, ¿cierto? Esta mañana di una charla para niños de colegio y me dijeron, sí, profesor, elipse en torno al Sol. Sí, con el Sol era uno de sus focos. Así responden los niños. ¿Sí? Y no eran muy buenos, pero responden. Eso es lo que hemos escuchado siempre, ¿cierto? Que está el Sol y los planetas se mueven en elipse en torno al Sol, planas, elipses planas, en torno al Sol, ¿sí? Teniendo al Sol en uno de sus focos. Y de hecho los que fueron a un colegio un poquito mejor, les contaron que esas elipses no son cualquier elipse, el movimiento a lo largo de esto, sino que es de cierta manera a velocidad constante, pero no es verdad, sino que a velocidad de áreas constante, ¿sí? Barrido de áreas constante, la tercera ley de Kepler, ¿sí? Eso hizo Kepler, 1600 cabros, ¿sí? Hace 400 años Kepler solito logró esto. Y ahora con nuestros iPhone y todo se nos olvida.
Entonces la observación de él fue que los planetas se mueven en torno al Sol en elipses a velocidad constante cuando uno mide la velocidad en términos de área. ¿Ok? El movimiento es súper simple, ¿cierto? Es casi un círculo a velocidad constante. ¿Alguien sabe si ese movimiento de los planetas en torno al Sol es real o no? Si eso es lo que efectivamente pasa o no. ¿Cómo se está moviendo la Tierra en torno al Sol? ¿Como una elipse o no? Hoy en día, en el siglo XXI, ¿qué es lo que hemos aprendido? No quiero que me digan cómo se mueve. Mi pregunta es, ¿se mueve como una elipse en torno al Sol? Probablemente no. Ya, me parece que tu falta de valentía intelectual no te permite decirme qué es lo que pasa. Chiquillos, de hace muchos años que nos dimos cuenta que no era así, de distintas maneras. Las leyes de Kepler están basadas en observación. Kepler observa lo que pasa, mide, se va a una isla a medir, hace unos dibujos hasta que deduce sus leyes de Kepler. Después viene un señor que es bastante conocido, un señor inglés, y a partir de cierta estructura matemática nueva que él inventó, consiguió deducir las leyes de Kepler. ¿Saben quién es ese señor? ¿Tú escuchaste? ¿Sí? Newton, ¿cierto? Sir Isaac Newton, uno de los grandes y quizás el más grande de los pensadores de los seres humanos. O sea, no es cualquiera. Este es como el Lionel Messi de la matemática. Newton, ¿sí? Newton va y crea un artefacto matemático nuevo. ¿Saben cómo se llama ese artefacto matemático nuevo, esa teoría matemática nueva? El cálculo, muy bien. Muy bien, el cálculo. Con el cálculo lo que pretende es entender la mecánica, el movimiento de las cosas. Y el principal, el que más motivaba a la gente en esa época era ver cómo se movían los cuerpos celestes. Y Newton lo que hace es, pone al Sol ahí, Sol bien grande, pone un planeta piñufla, ¿sí? Chiquitito, como se dieron cuenta que era, y dice aquí hay una fuerza central, ese tipo grande atrae a este, mete las ecuaciones de Newton, que son ecuaciones diferenciales de orden 2, que son fáciles de resolver, y ustedes las resuelven, y ¿saben la solución que aparece? El movimiento de los planetas es una elipse con el Sol en uno de sus puntos. Uno lo puede hacer, así, yo lo hice en tercero básico esto, como ejercicio, el profesor me lo ponía. No, en la universidad uno en cálculo 3 consigue hacer esto, alguno en cálculo 1, depende de qué tanto tiempo le dediquen a la matemática. Pero esto es uno de los primeros eventos matemáticos que hay, modernos. ¿Sí? Esto pasó en 1658. Newton va y deduce, usando el cálculo, que las leyes de Kepler se deducen de la ley de gravitación universal y del cálculo. Estaban todos felices. Entonces Newton va y deduce que los movimientos de planetas tienen un Sol gigante y un planeta chiquitito es una elipse en torno al Sol. Fantástico. ¿Saben cuál es el problema que le pasó a Newton? El mismo Newton se dio cuenta que esto no le permitía decir cómo se movían los planetas. ¿Alguien sabe por qué? Porque habían varios planetas. Muy bien, Rodrigo. Habían varios planetas. Esto ocurre solo cuando yo considero un tremendo planeta fijo y un planetita que lo único que siente es la atracción de ese gigante. ¿Sí? Entonces cuando uno tiene una cosa grande así, que es muy atractiva, andamos todos los chiquititos alrededor, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si andamos todos alrededor dando vueltas, pero de repente, por muy chicos que seamos, pasa otra cosa chiquitita por aquí cerca, en su propia órbita, ¿sí? Este tiene su propia órbita, distinta, ahí está ese. Entonces este siente al Sol y está predestinado a moverse en esa órbita elíptica, pero de repente vamos pasando cerca con, ¿cómo te llamas? ¿Con Aurelio? Gabriel, con Gabriel, y algo pasa que estamos orbitando en torno a la galleta, ¿sí?
y de repente nos miramos y a pesar de cualquier cosa, no te ilusiones, Gabriel, es solo parte de la clase, sentimos una atracción. Y como que nos olvidamos de la atracción fuerte de las galletas. Entonces como que de repente yo me pierdo, me acerco un poquito a Gabriel y miro las galletas y sigo persiguiendo las galletas. Pero hubo una perturbación, ¿lo ven? El hecho de, a pesar de que Gabriel a mí no me interese nada, igual cuando paso muy cerca de él, como que algo me pasa. Igual, es verdad que estos dos planetas, cuando están lejos, cuando este va por aquí, no le afecta en nada a ese, o en muy poco, el hecho que se acerquen en algún momento, les va a provocar pequeñas perturbaciones. Y eso va a provocar que el movimiento no sea en elipses perfectas. De hecho, provoca que las soluciones de las ecuaciones diferenciales ya no sean más elipses. De hecho, si uno considera dos planetas y un sol, Poincaré, a fines del 1800, demostró que no hay cómo resolver las ecuaciones. No es que no hayan soluciones. Movimientos hay. Lo que Poincaré demuestra es que no hay una manera de resolver la ecuación, es decir, describir una fórmula exacta de la solución. Impresionante lo que demostró Poincaré. Es decir, este movimiento ya no solo no es una elipse, sino que es una curva que ni siquiera la podemos describir con las funciones que tenemos. ¿Qué hacemos? El movimiento solar, hasta antes de la teoría de la relatividad, ni siquiera me he metido con Einstein, estoy solamente con Newton, con que los cuerpos se atraen simplemente en términos de su masa. ¿Sí? No hay curvatura en el espacio-tiempo, todas esas cuestiones que les gustan a los físicos. Estoy con Newton, siglo XVII, y aún así es fácil ver que por mucho que un planeta contra el Sol, realmente la cuestión es fácil, hay un movimiento elíptico. Cuando yo considero dos planetitas, por muy chicos que sean, cuando van a pasar cerca, se van a perturbar. Y ya el movimiento no va a ser tan fácil. ¿Entienden? Entonces, el sistema dinámico, uno tiene un sistema modelo, que es que estos se mueven sin sentirse entre sí. El movimiento que a uno le enseña en el colegio, que es que está el Sol, y cada planeta tiene su propia elipse, planita, bonita, fácil. Y después, ¿qué viene? Viene la realidad que dice, ya, pero el sistema dinámico no es así de verdad. ¿Sí? Es una perturbación de ese. Imagínense que en este sistema que está acá, la función phi no es una constante, pero es una cosa como una constante más epsilon de x. Imagínense que el gráfico de la función phi de hecho es 0, fuese así, 0, 1, fuese así. Muy chiquitita, un ruidito. ¿Se acuerdan cuando era 0 cómo era la cascada cilíndrica? Roto, no me muevo nada. Roto, no me muevo nada. Cada punto tiene su círculo, como los planetas. ¿Sí? Pero eso no es verdad, los planetas como que se perturban. Entonces, ahora rotemos y movamos muy poquitito, en fin, muy poquitito. Después, roto, muevo muy poquitito. Roto, muevo muy poquitito. ¿Será que igual me quedo moviendo en algo que es como un círculo o de alguna manera me empiezo a ir? Esa es la pregunta. Por eso que este ejemplo de las cascadas me gusta, porque es muy elemental. Uno necesita, bueno, series de Fourier, análisis diofantino, pero igual son cosas que uno las puede dar en una clase de 1 hora y muestra inmediatamente cuáles son los ingredientes que aparecen. De hecho, lo que nos apareció en este problema son ingredientes diofantinos de la frecuencia alfa. Aquí no es difícil ver o imaginar que las frecuencias de movimiento influyen. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si la velocidad a la que va rotando este punto y este fuese la misma? Y parten así como están aquí, fíjense. Si fuese la misma velocidad, esto de que con Gabriel nos encontramos no ocurre, porque si yo estoy rotando allá del otro lado de las galletas y vamos los dos rotando a la misma velocidad alrededor, no nos vamos a encontrar nunca. ¿Sí? Así que estos encuentros se producen porque las velocidades tienen ciertas relaciones raras. De hecho, basta con que la razón de la velocidad entre Gabriel y yo sea irracional para que nos encontremos tantas veces como uno quiera. ¿Ok? Así que
son exactamente los mismos ingredientes. Y de hecho los teoremas, que se llama teoría CAM, estudio perturbativo de la mecánica celeste, es si las frecuencias originales que dependen de la energía son diofantinas, entonces el sistema solar en la mecánica newtoniana se sigue moviendo como elipses perturbadas, pero cosas redonditas al fin y al cabo. La demostración de esto toma bastantes cientos de páginas y doctorados completos para entender. Esta cuestión se hace en 1 hora. ¿Ok? Pero es lo mismo, el ingrediente es el mismo. Para tener un sistema dinámico simple, yo miro el modelo, que es el FC, miro su perturbación y aplico algunas teorías de análisis funcional y cosas aritméticas. Y afortunadamente la cosa funciona para casi todas las frecuencias. Por supuesto, hay frecuencias malas, en el cual el modelo dice una cosa y la perturbación dice otra. Hay que tener muy mala suerte para que el sistema solar nuestro sea uno de esos. ¿Sí? Entonces uno dice ya, casi con seguridad, nuestro sistema solar es un sistema solar estable en el sentido de que las cosas van a seguir dando vueltas. ¿Ok? Bien, eso es lo que quería que viéramos, que tocáramos un poquito la dinámica perturbativa. ¿Hay alguna duda de esto? Voy a cambiar de tema radicalmente. El Tau. Tau tiene que ser positivo, es mayor que 1. No es difícil ver que para tau mayor que 1, esto siempre es un conjunto de medida total. ¿Sí? Que si tomo al azar, elijo uno de esos. Bien, corremos entonces, vamos a pasar a la clase 3 recién, porque este es el final de la clase 2.